Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Llave Psi. Sí, volvimos aquí. Al fin. 2 semanitas que estuvimos en nuestros estudios en el centro de La Llave Psi. Y ahora, por suerte, de vuelta a estos hermosos estudios de la radio, propiamente dicha. Así es. Y hoy encima nos opera el señor Diego. ¿Cómo le va, querido? ¿Cuánto hace que no operaba? Posta. Muchísimo. Bastante. Posta. Sí. Usted sabrá. Siempre se vuelve el primer amor. ¿Fue el primero este? Vamos a mentirte y decir que sí. Bueno, miéntanos que nos gusta. Silvita, querida, ¿cómo va? Bien, muy bien. Buenas tardes a todos. A nuestros TV videntes, TV oyentes. Todo bien. Le sienta muy bien el negro, déjeme decirle. ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. ¿Y esa piedra a qué corresponde? Bueno, estos son, es un diseño exclusivo. Como verá, tengo alfileres de gancho. Diseño de autor. Como una uña de guitarra. Sí. Sí. Me encantó. Botoncito y bla, bla. Me encantó. Y sí, yo lo vi y dije, artístico. Me encantó, eso es mío. Sí. Y allí lo porto como Sí. cual Adams. Bueno, no, lo porta bien, me gusta. Bueno, me alegro mucho que le guste. ¿Y a qué vinimos nosotros? Bueno, ¿quiere decirlo usted? ¿A qué vinimos? Vimos luz y entramos. Vimos acá. luz y entramos, sí. La verdad que se extraña cuando nos venimos acá. Se extraña otra mucho. Cosa, sí. Es la magia. Es la magia, es la gente linda, es todo junto, ¿no? Y bueno, y nosotros venimos de un centro terapéutico que conformamos, que es La Llave Psi. Y bueno, nosotros lo que intentamos es hacer una psicología siempre basada de donde venimos, ¿no? Desde la filosofía. Sí. Ni más ni menos. Ayudar a pensar, ¿no? Ayudar a pensar, y bueno, con un enfoque holístico, múltiple. Y Multi-O. ¿Multi? Oh, que ya me meto en tema. Sí, multi-O y con varios signos de admiración, Ay, ¿no? Sí. Como es el libro. Extrañaba esas cosas, ¿ves? Extrañaba esas cosillas. Que están presentes siempre. Una psicología para todes, podríamos decir. Sí, para todas, para todos, para todes. Uh-huh. Menos mal que está usted para que yo no me olvide de qué día es hoy. Vamos Porque... ahí. Vamos, dígalo. Viernes 17 de junio. Programa, ¿sabe qué? Conté los programas. Ay, dale. Acá Nahuel puede ser testigo. Adivinanza, adivinador. ¿Por qué número te crees que andamos? Tires. Cri. 50 y pico. No está lejos. Don Diego, ¿Más? ¿se quiere jugar? Me enteré porque se dijo hoy a la mañana. Esa pista voy a decir. Se dijo hoy ese número. Se dijo hoy ese número. Bueno, dígalo, ya está. Un 60. Casi. Puede ser, a ver si me equivoco o estoy en lo cierto. 61 programas. Sí, señor. 61 programas. Vamos todavía. ¿Vamos por los 100? Por supuesto. Podemos programa especial número 73, por ejemplo. ¿Podrías, por qué no? Sí, lo podemos hacer especial en cualquier momento. Sí. 69. Sí, ese hay que y que festejar. va con el... Sí, siempre, Sí. ¿viste? No deja puntadas sin hilo. No sé qué decir. Va con el tema de hoy, sí. Ya lo dijiste. Sí, ya lo dije. Va con el tema de hoy, Ya tal lo cual. dije. ¿Me Bien. quiere decir los teléfonos? ¿Los teléfonos? Sí. ¿Cómo no? Nuestro teléfono es el 11 32 09 6198 y el de la radio, que es el 11 73 60 4907. Muy bien. Se Y pueden comunicar, nos eso. pueden enviar mensajes. Lo que les pedimos siempre es Nos pueden putear si quieren. libre soy.
No, pero enviar también, que es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Preguntas. Uy, cómo está picante hoy mi compañero. Me gusta. Me gusta que se ría, muy bien. Después de haber pasado por el bicho, lo menos que se puede hacer es sonreír. No me hagas acordar. No, sí, tal cual. Propuestas, temas, lo que quieran que, bueno, en relación a hoy también, quien se anime, fantasías, morbos, porque vamos a hablar de sexualidad. Declaraciones íntimas, todo eso, vamos. Todo vale. Todo vale. Vamos a hablar de sexualidad. Sí. Y da como para, bueno, ya lo anticipaba, viste, nuestra gente amiga para llegar hasta el programa 69. No sé si más. Bueno, o más. No sé si más. Bueno, tenemos la página, La Llave Psi, que ahí pueden visitar también todo lo que ofrecemos, contactarse por mail a layavepsi@gmail.com. Todos los lunes ofrecemos las charlas en vivo a las 19 horas. Y por supuesto el canal de YouTube, donde también se sube todo este material, tanto de la radio como de las charlas en vivo. Bueno, Dieguito, dele nomás al separador y ya venimos. Bueno, muy bien. Llave del día que inauguramos este nuevo tema de sexualidad, que es, a ver si coincidís conmigo, Sil, uno también de los grandes temas, de los grandes enigmas indescifrables, inabarcables que nos trae la psicología, junto con la muerte que ya hemos tocado, junto con la espiritualidad o la fe, junto con el amor, junto con el deseo. Son como los grandes temas, ¿no? Los grandes temas. Sí, y respetando diferencias, porque también hay quien puede vivir sin sexo. Vos ya fuiste de una. De una. Yo diría que el sexo es vida. Sí. ¿Y para el que no? Y para el que no, es su tipo de vida, es su elección de vida. Tal cual. Bueno, es una de las polémicas con las que nos vamos a meter entre muchas otras. Sí, sí. Pero bueno, vayamos de a poquito. Muy de a poquito. No me acelere, no lleguemos al clímax. No se me asuste, Divagno, por favor, no se asuste. Esto es así. Vamos a empezar allá vamos. Allá vamos, sí. No sé a dónde, pero allá vamos. Vamos a... Tenemos que recurrir al padre del psicoanálisis. Empecemos desde ahí, porque fue aparte quien se animó en su momento, y en ese momento también fue como rompedor. Fue todo un transgresor en ese momento. Estábamos hablando de una época donde, época victoriana, toda esta cuestión estaba muy restringida, era todo muy pacato para la época, y bueno, y este señor empezó a hablar abiertamente de sexualidad. Estamos hablando ni más ni menos que de Freud. Uh-huh. Y me parece un buen comienzo arrancar por ahí, que él ha elaborado todo su sustento teórico en torno a la sexualidad. Entonces, a partir de acá vamos a disparar para muchísimos lugares. ¿Qué fue lo que empezó? ¿Por qué decíamos esto de rompedor, polémico, en su momento revolucionario? Bueno, porque él hace una gran diferenciación entre la sexualidad animal y la humana. Nos va a decir que en lo que es la sexualidad animal, el instinto siempre va a tener un objeto fijo y va a estar unido a ese fin. Se va a satisfacer con ese objeto y no con otro. O sea, de esta manera no hay una contingencia. Esto va a ser necesario para la supervivencia. Lo que mueve al animal, va a decir, es este instinto de sobrevivir. Podríamos decir que, haciendo como un punteo de las características que él encuentra, que este objeto con el cual se satisface esa pulsión siempre va a estar fijo. Hay como un encastre perfecto, determinado por supuesto biológicamente. Esto está determinado ya de base, hay un código genético programado que así lo pauta, así lo marca.
y esto está dado por la evolución filogenética de la especie. No hay una desviación, y esta va a ser como una palabrita clave que después lo vamos a ver con la cuestión humana. Y el animal va a ir siempre a la teta por necesidad, que esto también va a ser un tema para subrayar porque ya vamos a ir viendo qué pasa con el cachorro humano. Ahora, Freud empieza a notar que el ser humano perdió esa determinación biológica, ese instinto. ¿Por qué? Porque tiene palabra, porque tiene capacidad de representación. Esto quiere decir, yo me puedo mirar al espejo y me reconozco. Ese soy yo. Y ya desde el lactante se va a ir diferenciando del animal, porque lo que mueve al hombre va a ser la libido, que sería esto de la pulsión sexual, que en ese momento, para la opinión popular, bueno, y para algunos medio recortaditos todavía esto puede ser así, para la opinión popular pasaba que no había sexualidad infantil y esto venía con el desarrollo adolescente. Cuando empezábamos a desarrollar toda la parte genital, bueno, supuestamente aparecía la sexualidad. Bueno, fíjense, Freud empieza a hablar de esto y empieza a decir que los niños también tienen sexualidad. Entonces, gran revuelo, gran quilombo, gran. Y acá las características, a diferencia de las otras, ¿cuáles serían? El objeto puede ser cualquiera. Acá sí hay una contingencia. Incluso puede ser, como vos decías, por ahí no es llevar la sexualidad al acto, al hecho, sino incluso hasta el recuerdo de una experiencia de satisfacción. O sea que todo empieza a pasar más por nuestro gran órgano, que es la cabeza, el cerebro, más que lo genital. La meta va a ser satisfacerse. No está tanto esta cuestión de la preservación de la especie. Por más que desde lo religioso se haya querido instaurar otra cosa. Y acá, ¿qué pasa? Algo estaba unido, es como que se rompió y se volvió a unir. Y el niño sí va a la teta por amor sensual, no solamente por nutrición. Este es uno de los grandes puntos también de quiebre, porque el niño empieza a encontrar placer en seguir chupeteando, más allá de que ya esté saciado. Tal cual. Ahora, ¿qué pasa acá? Ese objeto de deseo es el que me va a llevar a la satisfacción, que es lo que después me va a hacer tomar, digamos, entre comillas, ¿no? Elegir ese objeto. Y lo que sucede acá es que podríamos decir que el ser humano se va a reproducir por vía espiritual, de alguna manera, porque tenemos todos nuestros impulsos representados. En otras palabras, necesitamos el apoyo de la cultura, que va a ser significante para sobrevivir. Y esto va a afectar al cuerpo biológico y nos va a dar placer o displacer. Ya comienza a complicarse. Ya comienza a complicarse. El animal es puramente biológico. No se siente avergonzado y culpable. No, porque se basa en instinto. Exactamente. No reprime, que acá es donde viene también una de las, cuando esto empieza a derivar en patologías, por ejemplo. La palabra va a ser lo que hace que nuestro cuerpo se nos represente con ese placer o displacer. Y la genitalidad, bien digo, va a estar dominada por esta representancia, por esta representación. Hay una frase que a mí me parece como bastante tremenda que se decían tanto Freud como después también lo
lo decía Lacan, que el sexo es lo inútil, que los hijos solo sirven para el ego humano. Wow. Sí. Para el ego humano. Como una necesidad de perpetuación de tu propio yo, no de la especie. Como una necesidad, sí, del ego. Bueno, hay un costado sobre eso de gente que sí. Sí. No sé si eso trasciende. Va a ser mi legado. Claro. Va a ser mi continuidad. Que no desaparezca el apellido. Tener el varón es que siga el apellido. Mucho más antes, con la continuidad de los reinos. Tal cual. De los imperios. Y tenía que ser un varón. El falo se impone aquí. Sí. Y acá la cuestión clave es que esas primeras, sobre todo la primera, experiencia de satisfacción son las que marcan. Las que después nos pasamos toda una vida queriendo volver a tener, y por supuesto, esto es imposible. Sí, con esto del ego me quedo dando vueltas, ¿no? El ego materno. Es muy difícil después hacer la diferencia, después de haber tenido dentro tuyo a esta persona, a este hijo, poder diferenciar y decir que el hijo no te pertenece. Yo que te di la vida. Yo que te di la vida, vos que viniste gracias a mí. Sí. Uf, lo digo y no lo creo, ¿no? Porque realmente esto no es así. Es un proceso natural, es un proceso por el cual se nace y no nos pertenece. Entonces, yo creo que ese lado de egoísmo es el que durante muchísimo tiempo, no sé si no perdura en muchos casos, y a veces cuando roza lo patológico también. Bueno, ¿cuánto no se proyecta en ese hijo o hija? Desde frustración, ideales, expectativas, a lo que sea. Sí, donde a veces se impulsa de una manera que pareciera muy, muy adecuada y muy amorosa a que estudien determinadas cosas que no pudieron hacer los padres, y después estos hijos traen un título que no es propio. O los matrimonios arreglados. Bueno, eso era puntual, era así, no era de otra manera, y con niñas, porque eran matrimonios que arrancaban desde los 14, 13, 15. Una aberración. Uy, usaste también ahí una palabra. Bueno, acá lo que Freud empieza a notar, a tallar, como esta cuestión de lo biológico perdido, que él llama la transfiguración o la aberración, usted lo ha dicho, de lo biológico por el lenguaje. Ojo, aberración hablando hoy día, en estos tiempos y en este lugar, ¿no? Ya lo vamos. Hay que ubicarse. Sí. Y justamente a través de lo patológico, Freud va a descubrir que, en realidad va a descubrir lo normal, entre comillas esto, ¿no? Y demostrando que el humano está movido por caprichos placenteros que se vuelven perversos, acá ya traemos otro temita, cuando esto es fijado y exclusivo. O sea, la perversión es la fijación y la exclusividad. Y aberración, cuando decimos aberración, en el sentido de que los animales no piensan. Entonces, ser aberrante es pensar. Entonces, somos aberrantes, naturalmente aberrantes. Y la exclusividad que vos estás diciendo significa, ¿vos me pertenecés? Va mucho más, sí, pero va más allá. Es donde ya entramos en cuestiones, por ejemplo, ¿te acordás cuando hablábamos del fetichismo? Sí. Esto de, si no es así, no hay posibilidad de relación sexual. ¿Entendés? Necesito que te pongas el traje negro con la piedrita y los alfileres. Y si no, no va.
no me excito. Y tacos rojos, tacos sí, altos. O lo que sea. O lo que sea. Entonces, bueno, quien piensa es aberrante. Uh-huh. Yo decía, bueno, somos todos, hay gente que no piensa, entonces no entraría en en este nicho. Bueno, y hablando de la perversión, para aclarar un poquito más, sería como la falta de control de esta propia energía sexual y sensual, como un desborde de ese impulso placentero que es casi doloroso y sin control. Ahí está la cuestión. Es como negar que la satisfacción tiene un límite. Es el goce infinito. Y digo goce, no placer, que no son lo mismo. No es lo mismo. Es quien se hace mal y hace mal. Y hasta encuentra una satisfacción en esto. Uh-huh. Es como hay una ilusión bastante egoísta, ya que estábamos también con ese tema, de utilizar al otro. Lo perverso, va a decir Freud, es lo universal en la sexualidad. Incluso va a reprobar el nombre de perversión para lo que sale fuera de la norma. Solo, acá de vuelta haciendo esta distinción, solo la exclusividad, la fijación y la intensidad entran en lo perverso. Sería como, y esto es interesante, el lado B, el lado negativo de la neurosis. Es decir, lo que el neurótico habitualmente fantasea, el perverso lo lleva al acto. No lo piensa, va directo al impulso. ¿Y qué sería la cuestión acá? Que fuera del coito genital, si nos quedamos solamente con la parte superficial, todo entraría en terreno de lo perverso. Como todo el mundo puede llegar a tener o las tiene ideas perversas, pero hablamos de perversión cuando esto se convierte en un síntoma o en un rasgo de carácter. Acá está la como sutil distinción. Por supuesto que también se puede serlo solamente en el pensamiento y no solamente en el acto. Claro, ahí es cuando no es patológico. Y esto es muy realista, sí. El pensar perverso y el pensar loco, más que el neurótico, te diría. Sí, porque a lo mejor esos pensamientos son los que incitan. Pregunta. Entonces, diga. Una persona que fija lo convencional, lo normal, entre comillas, también puede ser perversa. A ver. Esas personas que solo tienen una sexualidad convencional porque no se animarían, no y no a lo fuera de la norma, de alguna manera se vuelven perversas. Totalmente. Sí. Sí. Porque de alguna manera también se está dañando y está dañando. Sí. En ese caso, ponele... no entraría esto de quizás, ¿no? Lo sin control. Sería, te diría, hasta más aburrido que como este goce infinito. Esta sería como la diferencia. Sí, por darle una determinación, pero a lo mejor para la persona está bien así. Sí, y ahí sí, totalmente, claro. Calificaría. Ahora, entre todas las cosas que estabas hablando, ¿no? Y en la época bueno, allá de Freud. Contextualicemos, porque esto por ahí lo decimos ahora y no parece tan... y no sé, ¿eh? Hay gente estaba que no pensando en la histeria. En la histeria que sufrían en esa histeria, entre comillas, que sufrían en esa época las mujeres. Él llega a todo esto a partir justamente de la observación y el tratamiento con, él decía, mis pacientes histéricas. Que no eran ni más ni menos que pulsiones naturales que no podían llevar a cabo. Exactamente. ¿Qué se pensaba en ese momento? No, esta está inventando, esta está fingiendo. O está loca directamente. Sí. Pero después, justamente escuchando,
a través de la palabra, a través del lenguaje, él se dio cuenta de que había toda una cuestión acá que era justamente esta pulsión no manifestada, no expresada y que se llevaba a cabo, que se mostraba como síntoma. Y es esto, lo que no decimos enferma. Claro. ¿Y cómo quedó, no? Hasta nuestros días esto de, estás histérica. Sí, estás en tus se días. Llevó para cualquier otro plano. Se ¿no? llevó para cualquier parte. Sí. Sí. Bueno, y la cuestión acá es que, siguiendo un poco también lo que decía Diego recién, la normalidad escondía que todo en realidad es desviado. Para los humanos, ¿no? O sea, los humanos están movidos por, él va a decir, una sexualidad trastornada, aberrada. Los animales no tienen infancia. Nosotros tenemos como una erotización de la biología. Y el determinismo va a estar dado acá por el estilo de esos deseos de satisfacción de cada uno, lo que nos mueve a cada uno. En otras palabras, la sexualidad humana está movida más por ratones, si lo podemos llamar de esta manera. Ratones en el sentido de, justamente, nuestra cabecita que se ratonea. Exactamente. Sí. El cerebro es nuestro gran órgano sexual. Entonces, a partir de ahí, y con lo complejo que es analizar justamente la mente humana y cómo funciona nuestro cerebro, por eso es tan difícil y sigue siendo un tema tabú la sexualidad. Tal cual. Si estamos en el horno, si pretendemos establecer una lógica de la sexo, como si bajáramos una fórmula y dijéramos, bueno, esto es así, asaz. Se la ha tratado, por supuesto, desde siempre, de reducir a esta cuestión. Es lo biológico y macho, hembra, para la reproducción, la supervivencia y punto. Ya está. Bueno, lamentamos. Sí, es como que es un tema que lamentamos decir que no es que así. No es así, está muy lejos. Un tema que asusta, un tema que no todavía se aborda. Sí. Por eso ¿No es decía, cierto? junto con la muerte, junto con el deseo, junto con la espiritualidad. Sí. Sí, todavía genera escozor, todavía genera prurito, todavía genera, en algunos casos, todo eso. Hay gente, por eso digo, estamos hablando del 1800 y pico, cuando este hombre empezó a decir todo esto, y algunos todavía le asombra y otros dicen que nada que ver. Se quedaron con la arandela y el tornillo. Sí. Sí. Bueno, ¿cuáles van a ser las características de esta pulsión que notaba Freud? Sí, sobrevivir sí, reproducirse pero sin ligazón a lo biológico, con esta finalidad de satisfacción. La diferencia con los animales es lo que justamente es con quién y cómo. Y cada uno se va a enviciar en este sentido de distinta manera. Sí, ahí corre la neurosis de cada uno. Totalmente, y la perversión. Y nadie se enferma, fíjate vos esto, nadie se enferma por no sobrevivir, se enferma por sentir que lo que satisface está mal. La culpa, la represión, la histeria. Es como él viene a mostrar que la biología se ideologizó y se convirtió en una norma supuesta, que es esta famosa norma de la reproducción heteronormativa. Es esto debe ser así, este es el axioma, esta es la ley, y todo lo que está por fuera está mal, está desviado, es patológico. Y hasta no hace mucho, era así, recién la OMS en 1980 quitó de los manuales de diagnóstico mental a la homosexualidad, por ejemplo. Estamos hablando, o sea, 100 años... Igual en otros países no es aceptado para nada al día de hoy, ¿no? No, en otro lugar te matan directamente. Claro. Y se tomaron como 100 anitos desde que este hombre empezó a decir estas cosas. Sí.
O sea que, en conclusión, el humano está siempre desviado de la norma. Sí. Un visionario, un hombre bastante anticipado a su tiempo. Realmente. Por eso generó todo el bardo que generó. Sí, sí, tuvo muchísimas críticas. Sí. Y yo te tengo que decir que estamos en I-30. Estamos en... Sí. Espera que no me quiero olvidar de Carlita, que ya nos saluda, con corazoncito como siempre. Hola Carla. Bueno, yo me ratoneo con Richard Gere, dice. Sí, se quedó un poquito... Se te cayó la ficha acá, Carlita. Bueno, si querés yo te digo, en esa escena donde va subiendo por la escalera mecánica con una rosa roja en la mano, quizá. Me lo romantizó. Y ese Richard Gere es sin desperdicio. ¿En qué película fue eso? Creo que Mujer Bonita. Creo, no sé. Puede ser. Bueno, muy bien. Dieguito, meta tanda y ya volvemos. Seguinos. Bueno, muy bien. ¿Hace cuánto no hacíamos este bloque, el wiki? Pica pica. Pica pica, sí. La llave picante. Y hoy, bueno corresponde hoy, más que nunca. Hoy está bien. Hoy está muy bien. Y usted me dirá, ¿cómo se podría curar la perversión? ¿Cómo se podría curar? Yo creo que se podría tratar, pero curar es mucho decir. Siempre todo depende, ¿no? Caso a caso. Tal cual. Freud, sin embargo, decía que una de las posibles salidas de la adicción o de la perversión va a ser el amor. Y sí, el amor, podríamos decir, no sé si lo cura todo, pero bueno, ayuda bastante. Podría ser, porque podría llegarle el amor a esta persona, pero también podría seguir pervirtiéndose. Sí. Las dos cosas. Como que de alguna manera podría matar, entre comillas, lo perverso. Acá la cuestión interesante es que nos podemos dar cuenta, entre los 6 y los 12 años podemos de alguna manera medir que si se desarrollaron síntomas de represión, esa persona está neurotizada. Al hacer síntomas se va a reforzar esta identificación con lo social. Uno trata de ser como hay que ser de alguna manera, como nos dicen que tenemos que ser, todos igualitos de alguna manera, todos grisecitos y las diferencias se borran. Pero esto, tomado de este lugar, sería como un buen síntoma. Bueno, existe esta represión funcionando, con lo cual hay una cierta neurosis normal, entre comillas, y no estaría dando lugar a la perversión. La perversión es cuando se borra este límite. Claro. Que sería una manera, como hablábamos con el fetiche, de esquivar la castración. Así es, tal cual. Esquivo la ley. Sí, esquivas la ley. ¿Cuánto tiene que ver ahí la personalidad del papá? Porque hay... De ambos. De ambos, ¿no? Pero la figura, digamos, la que ejerza figura masculina o de papá, digamos, ¿no? Que es el que siempre ha llegado a poner la ley o los límites. Y tiene que ver con esto, ¿no? Para poder tener en realidad una sexualidad sana. Uh-huh. Que se goce. Sí, que se disfrute. Que se disfrute, que se sienta bien. Plena, exacto. Bueno, Lacan, para todavía complicar más la cancha,
nos iba a decir que la sexualidad humana es una sexualidad de no relaciones sexuales. ¿Usted qué está diciendo? Siempre contradiciéndose Lacan. Porque suena, claro, ¿de qué está hablando? En el sentido esto de una reproducción común. Desde ese lugar. Y empieza a marcar, volviendo un poquito a Freud, que igual Lacan justamente también lo que hizo fue un retorno a Freud, como una revalorización de Freud. Nos trae como una serie de características que es, él nos va a hablar del apuntalamiento, esto que quiere decir que la sexualidad se va a apoyar en la supervivencia y la pulsión se va a apoyar en el instinto, pero se desvía. Esto que hablábamos antes va más allá del instinto. Sin instinto no existiría. Por eso se apuntala a partir de la supervivencia, pero luego se desvía. Y la diferencia entre esta supervivencia y la sexualidad es que la supervivencia no necesita de representación, en cambio la sexualidad sí. Una de las maneras de, si uno quisiera, si vos me dijera, bueno, a ver, yo quiero controlar la sexualidad, como si esto se pudiera, ¿no? Pero ponele que algún orate dijera, bueno, yo quiero controlar. ¿Y qué sería controlar? Eso, yo manejo la sexualidad, mi sexualidad. Ajá. ¿Sabes cómo se manifiesta esto? Bueno, se manifiesta en el fóbico, en el obsesivo, en el histérico, esto que hablábamos. Es decir, la neurosis obsesiva para tratar de controlar los impulsos, algo que no se puede controlar. Esto es más fuerte que uno. Uno no, de alguna manera, uno acepta lo que es, no elige. Uno lo termina aceptando. Y que de alguna manera lo sexual también es una forma de energía porque es lo que nos pone a trabajar, lo que, en el sentido que algo tenemos que hacer con esto. No puede que, si queda restringido, provoca enfermedad. Entonces, cuando vos abrías esta cuestión de, bueno, ¿qué hace el no sexuado? ¿Dónde iría a parar esta energía? Y evidentemente la tiene que canalizar por otro lado, para que no enferme. Sí. Canaliza por otros lados. Canaliza por gimnasia, canaliza por ejercicio físico, por otro lado. Sí, o quizá por el arte, o por el trabajo, o una vocación. Sí, pero hablando de movimiento de cuerpo, ¿no? También. No tanto de mente. Por supuesto que mente y cuerpo, perfecto, pero hablándolo puntualmente desde ese lugar. Sí. ¿Usted tiene algo más por ahí guardadito? Antes de que vayamos a la canción. No. Después cualquier cosa bien. Lo abrimos. Seguimos un cachito más entonces. Así como también nos va a mostrar que a partir de los 5 años podríamos decir que aparece esta cuestión, esta distinción entre lo masculino y lo femenino. Pero como por supuesto no la podemos realizar, no la podemos llevar a cabo porque no nos dan las hormonas, esto viene ahí el complejo de Edipo, después viene la latencia, donde esto parecería dormirse un tiempito hasta que vuelva a recrudecer con todo en la pubertad. Sí, porque recordemos que antes de los 5 años, hasta los 3 más o menos, todos somos bisexuales. Exacto. Todos. Perversos polimorfos, decía el amigo Freud. Cada uno de nosotros, todos. Entonces, claro, imagínense en esa época o en algún lugar súper influenciado por, no sé, la religión, que le aparece un tipo así, los niños son perversos polimorfos. Ah, mirá, qué copado. Qué copado. Un amigo, el barbudo este. Bueno, hablando del Edipo. El Edipo, ¿qué sería? ¿En criollo? Sí, que se entienda, a ver. Sí. Desde lo masculino sería, prefiero renunciar a mamá que al pito. Tal cual. Muy bien, muy bien. O sea... Creo que se entendió, ¿eh? Me quedo
elijo muchas minas versus quedarme con una sola. Sí, eso es en una mente sana. Es una palabra complicada, porque este sería el Edipo tradicional, el Edipo positivo. Uh-huh. También tenemos el Edipo negativo. Y no con esto, no es peyorativo, no es valorativo, sino que uno es como el más común, el que todos conocemos, o el que habitualmente se conoce, esto del varón con la madre, la niña con el padre, pero también está el inverso. Bueno, y ahí la resolución va a ser otra, por supuesto. Sí. Y la no resolución puede derivar en la perversión, por ejemplo. Tal cual. Y en el medio, los límites, ¿no? Para que también esto pueda llevarse a cabo. Exacto. Pero fíjate, así suena como bastante lógico, ¿no? Decir, bueno, a ver, tenés que elegir, te quedás o con mamá o con papá, o tenés todas las minas disponibles para vos. O todos los tipos disponibles para vos. Eso iba a decir, sí. Desde ese lugar parecería ser como bastante sencilla la resolución. Sí. Sin embargo, vemos que no. Hay gente de decirlo es sencillo. Claro, hay gente que no ha resuelto esta cuestión aún. Bueno, ¿y qué pasa acá? Si por ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos dando, el varón acepta estos límites porque, de alguna manera, esa madre le enseña un poco a ser egoísta. Uh-huh. Si no tiene muy libidinizado esta suerte de egoísmo primario, no le sirve la amenaza vas a perder el pito. Acá es donde justamente el Edipo no se resuelve. Entonces, convencerse en que le conviene renunciar a algo, ¿por qué? Porque si no sería peor. Las consecuencias serían peores. Tal cual, sí. Uh-huh. Déjeme chusmear si hay más mensajilios. Si hay algún otro mensaje, si pudo sacar de su mente a Richard Gere. Pero mira, justo es sincronicidad. El Don Juan buscó muchas mujeres para encontrar a mamá. Bueno, también. Esta sería el otro extremo, ¿no? Me voy a la otra punta, o sea, todas son para mí, pero al mismo tiempo, o entre líneas, ninguna. Don Juan de Marco. Sí. Qué película, ¿eh? Sí. ¿Y por qué le quedó la cuestión al hombre y no hay un paralelismo para la mujer? Cierto. ¿Qué sería la Doña Juana? Doña Juana de Marco. Que sí, puede existir tranquilamente. Yo pero bueno, también peor. Es una película de... Se la ha tildado, o sea, la mujer de muchos hombres, ya sabemos cómo se la ha llamado. Sí. ¿Le parece que vayamos a la canción? Dale, sí. Dieguito, métale canción y ya seguimos. Bueno, muy bien, sonaba George Michael con Quiero tu sexo. Amo George Michael. Mira si te viene y te dice eso. ¿Qué hace? Y tendría que venir desde otros lugares porque ya se fue. Él partió, se fue de gira ya. Aparte. Se fue de gira, pero... Aparte. Sí. Estaba allá. Una muy buena persona, George. Muy buena persona, era muy solidario. Sí, yo lo seguía. Lo seguía bastante, era muy solidario en sociedad, ayudaba mucho a las personas. Pero en fin, ahora yo vengo aquí en este bloque con una... Tire bomba. Una cuestión, una pregunta, ¿no? Digo, ¿cuánto tiempo sin sexo es demasiado tiempo? What? Digo, ¿no? Porque vivir una vida... No podés dejar de reírte. Vivir una vida en actividad sexual constante, ¿no? Es algo que les pasa a pocas personas. Sí, salvo que uno se dedique a eso, ¿no? Digamos que no es lo habitual. Claro. ¿No? Digamos que el resto de los mortales fluctúa.
Sí. Tiene esta fluctuación entre periodos de sexo frecuentes y épocas que ya no son tanto, ¿no? Como de vacas flacas, diríamos. Viste que hay como una, pues ya que hablábamos de la norma, qué feo nombre, norma, che. Sí, es feo, muy feo. Sí. Sí. Pero hay como una cuestión de que más o menos, número más, número menos, pero que 2 veces por semana cuando uno está más o menos en nuestra edad, esa sería como la medida, Sí, podría, qué sé yo. Cuando uno es adolescente, obviamente es otra. Y sí, la actividad sexual va cambiando a medida que pasa el tiempo. Si yo te tuviera que responder esa pregunta, yo te diría, bueno, es un poco, uno tiene que encontrar ese balance. Pero vos sabés número. que a veces hay situaciones externas o situaciones que se presentan fuera de lo que uno quiere. Te hablo de enfermedad, te hablo de viajes, de tener que separarte en el caso de pareja o que no sea periódico porque no tenés una pareja estable. Sí, o distintos horarios, qué sé trabajo, yo. o sea, tiene que ver con todo, ¿viste? Por supuesto. Puede haber, también podemos pensar cuánto tiempo puede estar un niño sin jugar. Claro. ¿Cuánto tiempo puede estar la persona sin sonreír? Bueno, pues tiene mucho que ver con esto que decís, porque, qué sé yo, no es lo mismo a los 17, 18 que de última te arreglas de parado, no sé, en cualquier lado. Sí, qué sé yo, a no ser que... Con nosotros, como que son un poco más mañeros, me parece, ya a esta altura. Necesitamos un poquito más de juego, de previa. Claro. Sí, claro. Sí, no pretendas así 2 minutitos y listo y ya está. De piel, visualización, de un montón más de cosas. Sí. A no ser que también sea gente que ha estado separada por 2 años, hablo de un divorcio, por ejemplo, ¿no? Y ahí te encontrás con alguien que pegás una química increíble y aún así con 40 años vale. Sí, tenés un muy buen sexo, tenés periodicidad, tenés... Igual, bueno, ya que estamos con las bombas, porque está bien, uno puede tener una increíble piel, encontrar con la piel, entre muchísimas comillas, perfecta, que por supuesto esto... Sí, igual perfecto no hay. Pero... No, porque va mutando aparte. Sí, uno va cambiando, el otro también. Pero ponele, viste que hablábamos del encastre perfecto, bueno, ponele. Si no hay otros condimentos, ¿cuánto puede durar? ¿Cuánto se puede sostener? Yo por eso creo, y dejo la bomba para la semana que viene. Dale. Quien te rompió la cabeza, quien te entró por el cerebro, ahí sí estás en el horno. Ahí sí estás en el horno. ¿Vos decís? Yo digo. Y yo lo dejaría ahí. Y dejémoslo ahí. ¿No? Sí, para la polémica. Dale. Bueno. Porque vamos a tener para unos cuantos programillas más. Sí, ya lo creo. Bueno, muy bien, Dieguito. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias por tus dedos operantes. Gracias, Silvita. Gracias, Ale. Nos encontramos el viernes próximo. Será el próximo viernes con la segunda parte de sexualidad. Chau, chau. Gracias por estar.